Bueno, son las 8 de la mañana, 59 minutos, 8:59, ya está tomando posiciones. Nuestro invitado en el día de hoy es el señor Rubén Tamboleo. Don Rubén es politólogo e investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Tamboleo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde viene este apellido, Tamboleo? Cuénteme. Bueno, supuestamente es catalán, ¿no? Ah, es catalán. Sí, antiguo, muy antiguo. Bueno, pues le presento a Adrián Varela, también está con nosotros el doctor Pedro Tormo y Mónica Fraile. Encantado de tenerle aquí. Muchas gracias. Don Rubén, ¿cómo va eso de ser politólogo? Está muy de moda, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Sí, especialmente en estos meses que hemos tenido de incertidumbre y de muchas novedades que no se habían aplicado, incluso artículos de la Constitución, pues ahora los hemos aplicado y hemos visto cómo han funcionado. ¿Qué hacemos con nuestra Constitución? ¿Qué hay que hacer con la Constitución? Se habla de reformas, mucha gente está lamentando que se hizo precisamente en un momento difícil por aquello del consenso y que ha llegado el instante o el momento de reformarla. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos una Constitución que viene funcionando bastante bien ya muchos años y que si ha sido tan difícil formar un gobierno y es un gobierno en minoría, ¿cómo se van a poner de acuerdo para reformar la Constitución, ¿no? Ahí estamos de acuerdo. Parece muy difícil. Bueno, dejemos a un lado la Constitución porque eso nos llevaría muchísimo tiempo. ¿Cómo ve la formación del nuevo gobierno? Reparto de ministerios, incorporaciones nuevas, se le pide por parte de algunas corrientes dentro del Partido Popular a Mariano Rajoy que introduzcan en el gabinete nuevo a gente mucho más joven para dar otra sensación, mostrar otra imagen. ¿Usted qué opina de esa solicitud? Bueno, tenemos un momento en el que, al ser demasiadas novedades, pues igualmente hay que adaptarse a un nuevo tiempo político. Gobiernos en minoría ha habido anteriormente, con el propio Aznar, con Zapatero, pero incluso con Felipe González, pero ahora sí que es un gobierno en minoría con solo 137 diputados. Eso va a ser muy complicado, ¿no? También vamos a ver si los ministros que sean diputados conservan el acta, no la conservan, y luego efectivamente qué clase de cara se ponen al frente, ¿no? Tienen que ser perfiles más dialogantes, perfiles que puedan llegar a pactar. Aquí en el Ayuntamiento de Madrid están pactando muchas votaciones Podemos con el Partido Popular. Pues aunque hayamos visto muchos enfrentamientos ahora en el Congreso, veremos si en algunas votaciones llegan a votar Podemos y el Partido Popular juntos. Para eso, los temas que vengan del Gobierno, los proyectos de ley, las proposiciones que se realicen tienen que tener una serie de cuestiones más abiertas y que donde se puedan pactar. Precisamente nuestra Constitución es muy abierta, nuestra Constitución deja gobernar más hacia, diciéndolo coloquialmente, hacia la derecha, más hacia la izquierda. Pues es el momento de que con lo que venga desde el Gobierno, con nuevos perfiles, con gente quizá también más joven, que represente mejor la sociedad, pues pueda haber eso. Si ya hemos visto incluso que el rey abdicó para dejar a una persona muy preparada, pero mucho más joven, es evidente que desde la sociedad se pide en caras más jóvenes y se pide que, bueno, pues que haya un intercambio de generaciones más fuerte, ¿no? Si eso lo hizo la propia monarquía, pues como en el gobierno no se va a adaptar a los nuevos tiempos. Pero pareciera que todos los que hay en ese gobierno fueran gente de 80 años, 70 años. Yo creo que el que tiene más años es García Margallo. Sí, es el mayor. A mí no me parece mal que un ministro de Asuntos Exteriores tenga una trayectoria como la que tiene, es decir, tiene que haber de todo, gente más joven, pero tiene que haber gente con mucha experiencia. O sea, podrá caer mal Margallo o menos mal, pero yo creo que es un tipo que tiene una experiencia, un tipo que conoce Europa, un hombre que, repito, podrá caer mal o bien, pero es un tipo que tiene una trayectoria muy contrastada. Un hombre que habla idiomas, un hombre que tiene muy buenos contactos en Europa y además que tiene una cultura estupenda. No sé si yo he trabajado con él en alguna ocasión, teniéndolo como contertulio en Radio España, y la verdad es que es un tipo preparado. Ahora, que luego guste o no guste, pues es otra cuestión. Yo creo que hace falta también ese equilibrio, ¿no?, entre la experiencia y también la audacia, la fuerza de la juventud. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, en el caso de García Margallo, en general, ¿no?, la realidad es que todos los ministros más mayores parece que quieren continuar, ¿no?, quieren seguir, y a lo mejor pues eso es lo que decíamos anteriormente, que es el momento de dejar a nuevas personas. Y en el caso de García Margallo, efectivamente es una persona muy culta, muy preparada y muy inteligente, pero que es ministro de Asuntos Exteriores, y cada vez que tenía que hablar de Asuntos Exteriores o dedicarse a su cartera, pues se ha metido en otros ministerios, habla cuestiones a veces que no... Pero me ha metido en jardines, efectivamente. Entonces se ha metido en jardines que no eran los suyos y con bastantes complicaciones, ¿no? El tema catalán, por ejemplo, ha tenido declaraciones muy inapropiadas para miembros del gobierno, y eso con mayoría absoluta. Ahora, con una minoría, pues vamos a ver, por ejemplo, podemos tener el caso de Jorge Fernández Díaz, ¿no?, reprobaciones
Entonces, sí, yo creo que Fernández Díaz se marcha, ¿no? Yo creo que lo más fácil para Rajoy quitarse ese dolor de cabeza que ha tenido últimamente, sin quererlo él, pero que se le ha producido. Respecto a lo que hoy aparece en el diario El País, en el sentido de que dirigentes de Ciudadanos ven una ocasión perdida no entrar en el gobierno, ¿usted qué opina al respecto? ¿Debería haber buscado algún ministerio el señor Rivera o no? Bueno, Ciudadanos hasta ahora ha preferido estar fuera de todo, ¿no? Incluso en Andalucía, que está dando un apoyo muy cerrado, en muchos ayuntamientos, igualmente en el gobierno. El que sí que se ha quedado muy fuera de toda la situación es el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque ha dado una abstención prácticamente gratis, ¿no? No se sabe, no hay ninguna medida, ningún acuerdo, ninguna persona, no hay nada. Ciudadanos, sin embargo, lo que sí que ha conseguido es un programa. Hay muchas medidas que ahora se tienen que aplicar y algunas le han puesto unos plazos quizá demasiado rápidos, entonces sí que han conseguido hay muchas cosas, ¿no? Lo que sí que acaba pasando es que esto de apoyar pero no estar, intentar con un pie dentro y otro pie fuera, que muchas veces eso sí que pasa una factura demasiado excesiva, entonces habría que ver. Ciudadanos ha conseguido cosas, por ejemplo ha conseguido la vicepresidencia primera del Congreso para una persona que además venía de Unión, Progreso y Democracia en Asturias, entonces sí, Ciudadanos sí que ha conseguido cosas, es un partido con solo 32 diputados y tiene nada más y nada menos que a la vicepresidencia primera del Congreso. También tiene muchas comisiones, sí que ha conseguido dentro del Congreso y dentro del Senado, ha conseguido posiciones importantes, entonces sí que ha conseguido cosas. Luego dentro del gobierno pues habrá que ir viendo si alguien pudiera entrar, ¿no? Porque la legislatura en cualquier caso va a ser larga. En el caso de la Comunidad de Madrid también le han ofrecido continuadamente que entre en el gobierno regional y no han querido. Entonces solamente se limitaron al pacto de investidura y luego han preferido quedarse fuera. Estamos dialogando con Rubén Tamboleo, político e investigador de la Universidad Complutense de Madrid, ir preparando preguntas si os apetece para aprovechar la presencia de este reconocido politólogo. Una pregunta, usted como politólogo, ¿cómo define la figura política de Pedro Sánchez? Este hombre que, bajo nuestro punto de vista, yo creo que no ha encontrado el camino, no tuvo la capacidad de un estadista para mirar hacia el futuro, a su entorno, decir, oiga, nunca se puede decir no porque sí, rotundamente, más un político que tiene que dejar un huequito ahí para, en un momento dado, dejar que entre luz y le ilumine en situaciones tan delicadas como las que ha pasado últimamente. ¿Usted qué opina al respecto de la figura política de este personaje? Sí, para mí el titular de Pedro Sánchez sería: Pedro Sánchez quiso ser secretario general, porque había mucha gente desde un principio que no apostaban porque fuera a ser secretario general, porque fuera a ejercer de secretario general, ¿no? Sino que ya le venían marcadas muchas posiciones internas importantes, como la presidencia del PSOE, como muchos órganos, ¿no? Y entonces él vino con su propia agenda, intentó hacer su equipo y en ningún momento le dejaron, ¿no? Entonces eso ha sido muy, muy complicado. Incluso en la última campaña electoral, en la campaña gallega, pues la provincia de Pontevedra, su agrupación, no quiso casi hacer campaña. Pero porque se radicalizó, ¿no? Porque no tuvo mano izquierda. Va a ser un político de verdad, con mayúsculas, tienes que tener mucho tacto, mucha mano izquierda. La política es precisamente el arte de lo imposible, de llegar a el pensamiento ese socrático de que lo más importante es el diálogo, y a partir de ahí pues impones o no impones tu razón, el diálogo en busca de la verdad, dice Sócrates. Pero este personaje yo creo que por ahí nunca ha pasado, por esos libros no ha pasado, ni ha leído. Pensó que él directamente, su fuerza, su impronta era tan devoradora que iba a ser un referente insustituible en la política, no solamente española, sino europea. Yo no sé qué pasó por la cabeza de este chico. Yo creo que estuvo mal asesorado este personaje. No sé, ¿qué opina usted? Bueno, además del equipo que pudiera tener, es que también se ha encontrado con posiciones muy contradictorias, ¿no? Bueno, pero ahí es donde tienes que demostrar precisamente tu empaque, es decir, claro, saber actuar, pero no decir, yo voy porque sí, porque hay que reformar. No, pero tienes que argumentar, no tienes que describir solamente, tienes que exponer, tienes que argumentar, claro, tienes que narrar. El diálogo, vamos a lo mismo, a las formas de expresión verbal de este hombre, que son las que al final lo han derrotado, porque no supo medir. El micrófono es un león hambriento. Cada vez que le ponían un micrófono, si no sabes manejar un micrófono, el león te devora. Y es lo que ha hecho, devorarle sus propias palabras. Es víctima de sus propias palabras este personaje. Y es víctima de la radicalidad. Exactamente, es lo que quería decir. O sea, antes hemos delimitado lo que son militantes y simpatizantes.
y los militantes, y aquí va mi pregunta, aprovechando el quite del director del programa, han habido 24.000 bajas en el Partido Socialista, es decir, 24.000 personas que se han dado de baja en estos últimos días en relación a la situación, más que a Pedro Sánchez sí o a Pedro Sánchez no, pero lógicamente a Pedro Sánchez sí, y que se quieren ir con él. Y sin embargo, los simpatizantes del partido están pues con una especie de mezcla de indecisión, duda, una sensación de incomodidad. El PSOE nunca ha estado así, ni siquiera casi en los principios fundacionales. Había un agrupamiento, un apiñamiento de casi todos los poderes fácticos con las diferentes tendencias. Entonces, un profesional al respecto, ¿qué opina del futuro inmediato o a la corta de este partido, que está en una tesitura delicada, difícil e incluso peligrosa? Sí, no, por supuesto que el Partido Socialista lo tiene muy, muy, muy difícil. Incluso poniendo un partido político se tiene que poner objetivos, ¿no? El Partido Socialista puede volver al gobierno. ¿En cuántos años va a poder volver al gobierno liderando incluso simplemente desde la izquierda? Eso va a ser muy complicado, ¿no? Porque ahora sí que Podemos tiene una oportunidad, una ventana para ejercer la oposición. Entonces eso es lo más complicado, porque vamos a ver eso al final por dónde se relata. En el imaginario colectivo lo que estamos viendo es que se queda en la oposición solo Podemos. ¿Por qué? Porque en la realidad ha habido que de una forma u otra que 3 partidos políticos, y con Coalición Canaria también sería el cuarto, pues han votado por el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces el Partido Socialista lo tiene muy, muy difícil y tiene que encaminar un proceso interno en el que hacer un congreso. Cuanto antes haga ese congreso va a ser mejor. Fue la receta del año 2000. En el año 2000 nadie pensaba que pudiera eso ser fácil. Venían de que Joaquín Almunia tuviese unos muy malos resultados y, sin embargo, convocaron un congreso de forma bastante rápida. Y hubo 4 candidatos en ese momento, y con esos 4 candidatos finalmente salió un improbable José Luis Rodríguez Zapatero, y durante 3 años y medio trabajó todo y llegó al gobierno. Entonces fue un congreso muy duro también, en el que en ese caso solo votaban delegados, pero le fueron bien las cosas. Entonces lo que tendría que hacer el Partido Socialista es ir al Congreso cuanto antes, ¿no? Porque su gestora en esta situación, en esta interinidad, le va a dejar en un desgaste continuo muy fuerte, ¿no? Ese enfrentamiento va a llegar y es lo que tienen que hacer, ¿no? Si van a primarias, a ver qué candidatos hay, cómo van, y eso el desgaste que produce, ¿no? Las primarias siempre se pueden considerar algo positivo, pero incluso en el ahora tan importante panorama de Estados Unidos, pues siempre cuando hay primarias muy reñidas o muy fuertes o que duran mucho en el tiempo, pues se considera que pueden romper el partido o desgastar el partido, ¿no? Eso lo ha vivido, por ejemplo, el Partido Demócrata en Estados Unidos varias veces ya, y recientemente. Entonces ese sería el caso del Partido Socialista, que parece ser que desde las primarias que ganó Pedro Sánchez no habían terminado de coser. Entonces ahora tiene que venir un congreso, probablemente con unas primarias que sí que podrían, que pueden coser, ¿no? Si se hizo con José Luis Rodríguez Zapatero, pues ahora sería la ocasión, porque si no, la izquierda se quedaría en manos ahora mismo de Podemos. Hablando de izquierda, señor Tamboleo, el discurso de Gabriel Rufián en la sesión de investidura ha provocado, al parecer, divisiones internas en Unidos Podemos. ¿Cómo define la figura y lo que representa este diputado? Cada vez que habla en el Congreso, pues genera una expectación muy grande. Eso lo logra este hombre. Está uno viendo un debate de estos y aparece Rufián y todo el mundo... A ver qué dice Rufián, ¿no? ¿Usted cree que realmente ha generado esta división en Unidos Podemos el pronunciamiento reciente del señor Rufián, o no? Bueno, Gabriel Rufián genera división allá por donde pasa, ¿no? También la ha generado incluso con gente del Partido Socialista. Entonces eso es muy difícil, ¿no? El problema de Gabriel Rufián es que sabe dónde tocar, va a ver si toca en la herida, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Que si todo lo que dijera fuera mentira, pues nadie le haría caso. Pero cuando se le hace tanto caso, es que aunque sea un poquito de verdad en sus afirmaciones, algo tiene, ¿no? Entonces esa es la cuestión. También la cuestión es que en el escenario catalán, que es al que se limita al final la propuesta electoral de Rufián, pues Podemos sí que tiene una
una lucha electoral muy fuerte con Izquierda Republicana de Cataluña. Entonces, con esa lucha electoral tan fuerte en la que Podemos había ganado, pues en algunas elecciones, ¿no? Las elecciones generales ganó la confluencia, les ganó allí en Cataluña, pues lo que quieren es que le tengan más debilitado para poder seguir eso y para incluso poder llegar al gobierno catalán, ¿no? En otras elecciones. Entonces serían esas cuestiones importantes. Ahí es donde hace que haya fricción al final y que sea tan difícil, ¿no? Eso es lo que hace que quieran tener distintos enfoques. No sé si leyó usted que ayer se le criticaba, ¿no? Que en Cataluña estaba con la burguesía catalana apoyando a Convergencia Democrática de Cataluña y aquí con un discurso totalmente distinto en la capital de España. ¿Usted le conoce personalmente a Rufián? Sí. ¿Qué tal es en corto? ¿Cómo es este señor? Bueno, es una persona amable. Es una persona amable, ¿no? Y, entonces lo que pasa es que él sabe cuando tiene su oportunidad y sí que quiere hacer. ¿Y de dónde sale él? ¿Cuál es su trayectoria? ¿De dónde viene? Bueno, lo que aprovechan es que le enfocan como, pero esto siempre es muy difícil, ¿no? Porque allí se manipula mucho, ¿no? Pero le enfocan como una persona que de habla castellana, entonces que aprende catalán, lo que podría ser un charnego, que se suele decir. Entonces es... Él mismo presume de eso, ¿no? Claro, entonces esa es la demagogia, incluso con toques populistas de Izquierda Republicana de Cataluña, ¿no? De, bueno, nosotros incluimos a todo el mundo, pero queremos separar. Ese es el doble mensaje y esa es la dificultad. Entonces Rufián es la clave un poco para eso, ¿no? Para tener, porque en cualquier caso, aunque ganara la confluencia de Podemos en Cataluña, han tenido unos muy buenos resultados en Cataluña, ¿no? Han desbancado a lo que sería la propuesta tradicional de la derecha burguesa allí. Entonces, que es ahora la que está allí muy, muy, muy mal, ¿no? Electoralmente. ¿Cómo está el panorama político, el mapa político español más que el panorama, ¿no? Pues desde luego, y además en círculos que generalmente no tienen inquietud política, porque hay muchos de nosotros que fuera de nuestra actividad pues hablamos de otras cosas, etcétera, etcétera. La salida de tono de este señor fue amplísimamente comentada, incluso en muchísima gente que generalmente no tiene ningún interés sobre los temas parlamentarios, con lo cual eso reaviva las circunstancias y reaviva el fuego sagrado de un sitio que plantea determinado tipo de incógnitas. Para mí la tesitura es una absoluta incógnita en todo lo que va a pasar, el devenir inmediato desde la formación de gobierno hasta la legislatura próxima es un grandísimo interrogante. Mónica, tu pregunta. Escuchamos a Pedro Sánchez durante esa polémica entrevista en La Sexta decir que se decidió por el no es no cuando Rajoy le pidió algo más que su apoyo para que saliera adelante la investidura. Le pidió concretamente el apoyo para los presupuestos. Ahora el Partido Socialista evidentemente no ha exigido nada de cara a esa investidura, pero se está desmarcando a decir que bueno, que busquen apoyo para los presupuestos en otros partidos políticos. Pero la pregunta es, ¿puede no mojarse el Partido Socialista en la gobernabilidad del país en esta legislatura? Bueno, no es que pueda no mojarse o hacerlo después, además, es que ya se ha mojado hasta el cuello, ¿no? Esa es la cuestión. Esto se ha mojado dejando a este hombre que gobierne, ¿no? Se refiere a eso. Claro. ¿A partir de ahora qué? Pero a partir de ahora qué, pues esa fue la misma cuestión que se vivió también en el Ayuntamiento de Madrid, que decían que se quedaban, que apoyaban a Manuela Carmena para su investidura, pero que se quedaban fuera y que no estaban en el gobierno. Eso incluso ha dejado al gobierno actual del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que hoy incluso ha sido tan polémico si podíamos conducir o no, pues lo ha dejado en una situación muy precaria. Luego la realidad es que los presupuestos de la Ciudad de Madrid se han aprobado con el voto del Partido Socialista de Madrid. Entonces, hace un año veíamos esas declaraciones, pero ya hemos visto al final el resultado. Entonces, finalmente, estos presupuestos que van a tener que venir ahora dentro de muy poco, por Bruselas, por la Unión Europea y demás, ese debate, ¿va a estar en alguna forma el voto del Partido Socialista? Pues es posible, ¿no? Y no se prorrogarían. Entonces el Partido Socialista va a estar ahí. La cuestión, además, con estas cosas que vemos, estos extremos de Rufián y demás, pues es que tenemos siempre el héroe y el antihéroe, ¿no? Y aquí Rufián de alguna manera quería ser el héroe del pueblo frente al antihéroe Hernando, que le dejaban de portavoz frente a que nadie apostaba eso, cuando han cambiado de portavoz en el Senado, han cambiado de portavoz en el Parlamento Europeo, pues claramente no, casi para que se quemara, porque ha tenido unas declaraciones muy difíciles, ¿no? Y además la hemeroteca es muy dura, la hemeroteca muy reciente, en la que decían que apoyar un gobierno del Partido Popular sería traicionar a los votantes del Partido Socialista. Eso salía por la boca de Hernando. Es lo que han acabado haciendo ahora mismo, ¿no? Entonces, aunque nuestro escenario, nuestro mapa político ahora mismo sea una incógnita, Rajoy sea una persona muy reservada, por eso sea tan difícil ahora mismo hacer
quinielas de quién va al gobierno o quién sale o demás, porque eso solo lo sabe Mariano Rajoy, y además él se toma largamente, como hemos podido comprobar a lo largo de estos años, sus tiempos. Pues el Partido Socialista ya está, como decíamos, muy mojado, muy implicado, y por mucho que quieran decir que van a liderar la oposición, eso es muy muy complicado, ¿no? Porque votar los presupuestos, ¿por qué no? Habría que explicar en qué o por qué, o si en esos presupuestos hubiera una mejora de las pensiones, tan difícil, ¿no? Porque las pensiones ya están tan complicadas, pues hubiera esa mejora. El Partido Socialista se va a oponer a la mejora de las pensiones que iría en esos presupuestos, se opondría a la mejora de la paga de los funcionarios que irían en eso, ¿no? Entonces, ¿a qué se va a oponer de los presupuestos? Eso habría que ser muy claro, ¿no? Porque ¿cuáles serían esas medidas estrellas de los presupuestos? Ahí, si Rajoy comunicara bien y su nuevo equipo económico lo hiciera muy bien, pues diría: estos presupuestos traen esta serie de beneficios y esta serie de ventajas. Entonces, el Partido Socialista se va a poner por hacer oposición simplemente. ¿En qué? ¿En las medidas sociales que pueden salir de ahí? Pues eso es muy difícil, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil su recomposición. Por eso invita al Congreso. 9:20, profesor Rubén Tamboleo. Le agradezco muchísimo su presencia en estos micrófonos. Usted conoce personalmente a Pablo Iglesias, me imagino, sí. ¿No? ¿Cómo está el señor Iglesias? Cuénteme. Bueno, yo lo que veo... ¿Cuándo le vio por última vez? Sí, pues la verdad es que una de las últimas veces que le vi, no sé si después, le vi en Atenas, en un meeting de Syriza, que a mí me gustó bastante observar, porque era muy particular, y él fue a hablar allí con sus problemas de inglés y con algunas cuestiones, ¿no? Y pues lo he visto muchas veces en la facultad, ¿no? Ahora no recientemente, pero sí. Él, lo que yo le he visto en algunos momentos, y eso fue en el primer intento de formación de gobierno en el que Pedro Sánchez se presentó a la investidura, es que él, aunque es una persona brillante, y eso hay que tenerlo en cuenta, aunque no puedan disgustar mucho sus ideas políticas, pues que en algún momento... ¿En qué es brillante él? Pues es brillante en su análisis, es brillante en sus postulados, es brillante a veces en sus atrevimientos, es brillante en detectar problemas que otras personas no ven, es brillante en conectar, es brillante en liderar, o sea, que tiene bastantes puntos que si no podrían haber llegado a donde están de la nada. Haya tenido los apoyos que haya tenido, que los ha tenido y que han sido muy importantes, el momento, muchas cuestiones, ¿no? A veces la oportunidad pues también es la que está ahí, ¿no? Pero bueno, a él lo que sí que se le puede observar claramente es que ha perdido la perspectiva, ¿no? En algunos momentos, y eso es lo que más le ha perjudicado, ¿no? Entonces ahí fallaba, su gran fallo era la arrogancia de que, bueno, a Pedro Sánchez le ofreció la vicepresidencia al gobierno, por ejemplo, ¿no? Entonces esas son cuestiones en las que sí que le ha perdido la perspectiva, le ha perdido la arrogancia, y le han perdido ahí cuestiones que son las que fallen, y que vamos a ver ahora en las fricciones que tiene Podemos dentro. ¿Qué futuro? Yo creo que ha sido usted ahí muy sincero, ¿no? Le ha puesto arriba, primero, un tipo brillante, un tipo perceptivo, pero le pone luego el otro lado, la arrogancia. Eso puede tirar por los suelos toda la obra de un ser humano, o sea, la arrogancia, la falta de humildad. ¿Qué futuro le ve, sinceramente, qué futuro le ve a este hombre, políticamente hablando, en el escenario español? Bueno, pues en el escenario español es que puede liderar la izquierda, ahora sí que sí. O sea, el sorpaso era esto. El sorpaso era Susana Díaz imponiéndose dentro del Partido Socialista, ¿no? Pero eso, claro, ha traído muchos daños colaterales a todo el sistema. Entonces, ahora sí que hay una oportunidad. Lo que ha hecho en estos debates de investidura, en los que finalmente ha salido Rajoy en segunda votación, ha sido, gracias a la imagen del imaginario colectivo en el que el PSOE se entrega, pues ha sido liderar a la izquierda. Entonces, una izquierda muy dura, una izquierda populista, una izquierda muy complicada. O sea, ¿no le ve usted con gente que le pongan trabas en el camino dentro de su propio partido, ¿no? Bueno, dentro de su propio partido es que lo ha conseguido solucionar varias veces, ¿no? Aquí también, en Galicia, por ejemplo, lo consiguió solucionar, y al final quedaron segundos, que en un momento muy dividido el partido también, por cuando decidieron ir en coalición finalmente con la Marea. Eso fue muy difícil, y aquí en Madrid también tienen problemas, ¿no? Porque va a tener 3 candidaturas. Por un lado, Sánchez con Maestre, luego por otro lado la de propia de Pablo Iglesias, y luego Izquierda Anticapitalista. Pues Izquierda Anticapitalista ya ha conseguido negociar con ellos y que se meta dentro. Entonces puede ser que gane también esa batalla en Madrid. Si gana esa batalla en Madrid, pues volvería a ganar la batalla central, ¿no? Entonces, si tiene otros aliados, tiene gente con la que tiene muy buena relación, en Valencia con su aliado Compromís, con Mónica Oltra, entonces eso sí que hace que de momento él se pueda mantener. ¿Y por qué pierde 1 millón de votos? Bueno, pierde 1 millón de votos en ese caso porque sobre todo había perdido la perspectiva, ¿no? Y tuvo momentos muy graves. El momento Centro Nacional de Inteligencia, ese fue un momento muy grave, ¿no? En el que lo que quería ya no era lo de la gente, sino tener el control del Centro Nacional de Inteligencia. Ese momento fue muy grave, en el momento en el que lo hizo, ¿no? Y pedía también Televisión Española y demás. Entonces falló claramente cómo él iba hacia
hacia la institucionalización, cómo quería ir hacia el gobierno. No era un gobierno en el que dijera quiero el Ministerio de Política Social, quiero hacer cuestiones ahí, quiero acuerdos programáticos. ¿Usted le ve como presidente de este país? A Tsipras en Grecia nadie le veía como presidente en este país, en su país, en Grecia, y a Donald Trump le daban 2 meses en las primarias republicanas. Entonces, yo creo que hay que ser muy cauteloso en los análisis, ¿no? Igual si ni siquiera los economistas saben a veces cómo va la bolsa, pues hacer análisis políticos hay también que ser muy, muy cautelosos, ¿no? Él sí que tenía, Pablo Iglesias ha sido muy arriesgado, lo hemos visto en sus puestas en escena, en los debates, como es el único que iba incluso sin chaqueta, cómo no se quiere cortar la coleta, que hubiera sido un golpe de efecto también muy fuerte, como él va marcando ese perfil, lo sigue marcando muy fuertemente, ¿no? Pero pues hay que tener cuidado. Desde luego ahora Susana Díaz le ha dado una oportunidad muy grande. 9:24, hablamos con el politólogo Rubén Tamboleo. Teníamos previsto entrevistarle durante 15 minutos, pero la verdad es que, profesor, esto es un halago para usted. Nos está llamando poderosamente la atención su discurso, que seguimos preguntando, ¿no? Sí, además nos llega una pregunta de la copresentadora del programa 5 segundos de esta casa, de Ana Ruiz, que nos pregunta por el papel de la sociedad civil. Dice, es un actor débil, pero de alguna manera es un actor al que están intentando criminalizar. Bueno, claro, una de las grandes frases y de análisis político de Pablo Iglesias que yo recuerdo siempre es que la protesta es consustancial a la democracia. Entonces, pues ahora mismo esa sociedad civil la han intentado articular a través de la protesta. Pero como efectivamente, y puede ser un postulado razonable de que la protesta sea consustancial a la democracia, porque si no el cambio político o las nuevas propuestas no pueden llegar, pues esa es la cuestión, ¿no? Entonces la sociedad civil tiene que tener mayores momentos de protagonismo o mayores retos para asumir que la propia protesta, ¿no? Esa sería la cuestión. Entonces, si solo vemos a la sociedad civil en rodear al Congreso, por ejemplo, pues esa sería la complicación, porque al final tampoco hubo tanta gente, estaban al final casi un poco los mismos de siempre, por así decirlo, ¿no? Entonces es el momento de que la sociedad civil funcione, ¿no? En España y en muchos países necesitamos una sociedad civil más fuerte, es desde ahí donde pueden venir, desde los colegios profesionales, desde asociaciones, desde muy diferentes colectivos. La sociedad civil en España tuvo también un momento muy fuerte, pero en los años 80. En ese momento lo que hace el Partido Socialista precisamente es que coopta a líderes locales y a líderes regionales y lo suma a sus filas. Entonces, por eso, por ejemplo, movimientos vecinales en lugares obreros y demás quedan más descabezados en ese momento, ¿no? Ahora se están volviendo a intentar articular y lo que hay que hacer es ver si tiene un espacio y si puede aportar cosas, ¿no? Porque la política al final no ha resuelto tanto. Ni siquiera los nuevos, cuando llegaron, hemos necesitado casi unas terceras elecciones. Entonces, esa sería la complicación, ¿no? La sociedad civil puede aportar mucho y lo que hay que ver es por dónde puede expresarse y por dónde puede llegar, no solo en la protesta, que esa sería la cuestión. Son las 9:27 minutos de la mañana. Profesor Rubén Tamboleo, politólogo, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, le agradezco muchísimo su presencia en este micrófono de Radio Internacional. ¿Cómo anda usted con la política activa? ¿En qué mundo anda? Cuénteme. No, yo ahora mismo me dedico solo a la política teórica, entonces, y me deja mejor. Si le llama a Pablo Iglesias para que le asesore, ahí estaría usted, ¿no? Presto. Bueno, hay gente que necesita de verdad asesoramiento. Yo ahora al que asesoraría, por ejemplo, es a Mariano Rajoy en cuestiones muy determinantes, como por ejemplo el señor Hernando, su portavoz, es una persona muy polémica, con un número de diputados muy pequeño, ¿no? Pues a lo mejor sería el momento, aunque fuera como secretario de Estado, si no ministro lo veo más complicado. ¿Lo quitaría usted Le readaptaría. Le daría una salida política, ¿no? Para tener a una persona que pueda negociar mejor, que pueda llegar a acuerdos y que pueda sacar los votos de donde sea necesario, ¿no? Para llegar a propuestas y que la legislatura pueda durar, ¿no? Que al final sería el objetivo. ¿Y si le llama Pedro Sánchez para que le asesore, qué le diría? Lo primero que le diría. Pues Pedro Sánchez la verdad es que lo tiene muy difícil, porque es cierto que tuvo el apoyo de Susana Díaz en las anteriores primarias. ¿Pero usted qué le diría? Oye, retírate o sigue, o qué le dirías? Bueno, él no tiene nada que perder. O sea, ya todo lo que podía perder lo ha perdido. Ajá. Entonces, ¿por qué no puede dar la batalla política? Esa es la cuestión. Entonces, vale. ¿Y a Rivera, Albert, si le llama? Pues Rivera igualmente lo que tendría ahora mismo que hacer es buscar un espacio y ver hacia dónde se dirige, ¿no? Porque esto de dirigirse hacia todas partes no puede ser. Entonces, ¿dónde quiere estar? En el centro, si es que existe, que es muy cuestionable, recibes tortas por todos los sitios. Entonces, al final, claro, va a ir un poquito hacia el centro derecha, hacia dónde quiere
quiere ir. Va como la veleta, para donde le lleve el viento, ¿no? Depende. Exacto. Esa es la cuestión. Perdonen que le pongamos humor a esto, pero hay que ponérselo, doctor. Pongámosle una sonrisa a esta situación, ¿no? Pero en fin, es lo que hemos querido, lo que ha querido el pueblo, el poder ciudadano. Ese es el poder ciudadano. El poder ciudadano ya no sabe lo que quiere. Sobre Carlos. eso se ha escrito muchísimo. Hay muchos libros precisamente que hablan más de sociedad civil, del poder ciudadano, que es la clave, ¿no? Y nos tendríamos que remontar a los antiguos. En fin, las sociedades aparentemente cambian en sus manifestaciones, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Sí, pero la sociedad se deja influir por muchísimas cosas, desde un detalle nimio hasta un momento populista. Es decir, la sociedad es algo que tiene aparejado a ella misma el vaivén. Que es lo que no ha entendido, por ejemplo, Pedro Sánchez. Hablando de Sánchez, si hubiera vivido hace 500 años, seguro que hubiera triunfado. Pero no se dio cuenta que hoy en día vivimos en una sociedad de la información, donde existe la opinión crítica y la opinión con criterio. Todo el mundo puede opinar. Ahora, ¿todo el mundo sabe opinar? ¿Sabe de lo que opina? Para nada. Ese es otro tema que se debatía 500 años antes de Cristo, en Grecia, ¿no? Le enseñaban a uno, usted puede opinar, pero usted sabe opinar. Mira, en este país todo el mundo... Los sofistas, efectivamente. Todo el mundo opina de todo. Ya no hablemos en el campo sanitario. Todo el mundo sabe. Absolutamente todo el mundo sabe. Y todo el mundo tiene un conocido que ha sufrido algo exactamente igual o muy parecido a lo que tú has sufrido o a lo que ha sufrido tu madre. Y eso es una especie de conciencia colectiva, es que es una realidad. Y además todo el mundo se atreve a dar recomendaciones, que eso es otro ejemplo típico de nuestra mentalidad. Es decir, no, por ahí no vayas porque el camino es muy largo y además el coche que te debes comprar es el que yo te diga porque da un resultado extraordinario que además es mío, etcétera, etcétera, etcétera. Así somos. 9:30. Alguien me comenta que qué quería decir con eso de la sociedad actual, de la información, pues que uno es rehén de tus propias palabras hoy en día. Siempre. Por eso decía, hace 500 años tú puedes dar un discurso de una manera aquí y otro allí, a 20 metros o 20 kilómetros, y no se enteraba nadie de lo que querías decir, pero ahí yo creo que se equivocó Sánchez. No supo medir que estaba ante un medio de comunicación y que sus palabras, lo escrito está, lo dicho queda grabado, las imágenes están ahí, y finalmente cuando tienes que desdecirte, pues si no eres coherente, la gente no cree en ti. O sea, esa es la grandeza y también el sufrimiento ante los medios de comunicación, que si no lo haces bien, pues finalmente eres devorado por los mismos. Profesor, ¿cómo es un día suyo? ¿A dónde va ahora? Cuénteme. Bueno, hago consultoría también, hago bastantes cuestiones, entonces sí distintos. Siempre me salen cuestiones distintas. Profesor, ¿político o no? ¿Le gustaría entrar en la política? Bueno, yo estuve también en política y siempre la prefiero fuera. Yo la prefiero fuera porque además es un momento para observar, para medir y para ver las cuestiones, ¿no? Porque, en fin, lo que se está mencionando pues es el caso porque han tenido esa fuerza los diputados para votar que no, porque ha quedado tan escrito que era tan importante que votaran que no y que nada había cambiado y que era tan importante hacer la negativa a Mariano Rajoy, que de ahí han sacado esa fuerza 15 diputados, los del Partido Socialista Catalán y otros de varias federaciones para votar que no, ¿no? Porque si no, ¿cómo se hubiera podido romper el Grupo Socialista también, ¿no? Pues esa es la cuestión de lo que tú puedas analizar, lo que puedas decir y lo que puedas ir viendo por ahí. Entonces, claro, cuando se queda escrita esas cosas, pues son las que luego te pueden, si no consigues dirigir bien el cambio, pues es lo que te puede hacer perder o ganar esas batallas. Y sin embargo, pues en el otro lado también tendríamos a Albert Rivera, ¿no? Que esos cambios, esos fuertes volantazos que ha llegado a dar, pues son los que le condicionan en su credibilidad y que tenga tan difícil también ahora una oposición o lo que quiera. Pero fíjate que estos volantazos son los que han permitido que España tenga gobierno. Es decir, tú no te puedes sentar a una mesa, lo decía Kissinger, decía, si yo me siento en una mesa a negociar, que se supone que este señor sabe de eso, ¿no? Y tú no te despojas de entrada, no eres sabedor antes de que te sientes de que te tienes que despojar de algo de lo que tú estás defendiendo para llegar a un acuerdo, pues te levantas.
Tú no puedes entrar a una mesa diciendo no. Hombre, salvo que sea algo terrible que vaya a ocurrir ahí, pues entonces no acudes, no sé si me entiendes. Pero hombre, si te vas a sentar a dialogar, y más de cuestiones como estas, de la gobernabilidad de un país, no puedes llegar en ese ámbito. Es decir, ¿Rajoy ha matado a alguien? Que sepamos, no. Que sepamos, no. O sea, ¿qué sería? ¿Ha violado a alguien? Que sepamos, no. Entonces, yo lo que quiero ir es a eso. Al no es no, porque no. Pues mira dónde estás tú y mira dónde está el otro. Rajoy es un absoluto triunfador. Eso está claro. Es que no te puedes sentar a dialogar de esa manera. Rajoy es como... O sea, no puedes, es que entrar en esa radicalidad es terrible. O sea... Rajoy es como el membrillo y como la granada. Tarda mucho en madurar y se mantiene mucho tiempo en su punto. Es la comparación. A mí me preguntaron el otro día que a qué fruta lo podría comparar, y la comparé justamente a esas dos frutas. Tú coges una granada y te la puedes comer, pero es que dentro de 2 meses también te la puedes comer. Y con un membrillo pasa exactamente lo mismo. Que es distinto a que sea un membrillo, ¿no? Por supuesto. Profe, un abrazo muy fuerte. Cuídese mucho. Don Rubén Tamboleo, politólogo, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hablar de Bill Clinton.